Vamos a empezar con los problemas de optimización. Una función va a ser optimizable si podemos sacar el máximo y el mínimo. Y es una de las aplicaciones de cálculo que tienen más aplicaciones en cualquier industria, en cualquier situación, en cualquier negocio, ¿no? Tenemos el primer problema que dice, se necesita cercar un corral con reja. Se tienen 500 metros de reja y está un edificio a un lado del corral que no necesitará reja. Determine las dimensiones del corral que puedan abarcar el área más grande. El primer paso que vamos a hacer es dibujar lo que tenemos. Tenemos un edificio y queremos un corral enseguida de este edificio. Entonces, esta parte ya es una pared, entonces no necesita acercarse. Esta parte sí, vamos a ponerle nombres. Esta va a ser X, esta va a ser y esta va a ser X. Entonces ya tenemos el dibujo. Ahora vamos a ver qué restricción tenemos. Se dice que tenemos 500 metros de reja. Entonces 500 metros me representan el perímetro del corral. Y dice, determina las dimensiones del corral que puedan abarcar el área más grande. Entonces necesitamos un área máxima. Entonces el área es lo que vamos a optimizar. Y para optimizar lo que nosotros hacemos es sacar la derivada y sacar el punto crítico, porque el punto crítico te va a decir si tienes un máximo o si tienes un mínimo. Entonces necesitamos estas dos funciones, una que me limita mi situación y otra que es la que yo quiero optimizar. Entonces 500 metros de perímetro quiere decir que son 2x más y, porque la otra y pues ya tiene pared, entonces no necesita nada. Y el área máxima, el área de un rectángulo es x por y. Si se fijan, en la función que yo voy a optimizar, yo tengo dos variables. Entonces, esta función de restricción me sirve a mí para encontrar una de las dos variables. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a resolver para y. Y es 500 menos 2x. Entonces, en esta área yo resuelvo para esa y. 500 menos 2x. Y así la función que yo voy a derivar está con una variable nada más. Entonces tengo que el área es igual a 500 por x menos 2x cuadrado. Y aquí ya empiezo a derivar. Tengo 500 menos 4x. Una vez que yo derivo y quiero encontrar el punto crítico, pues igualo a 0. Entonces tengo que 0 es igual a 500 menos 4x. 4x es igual a 500. Entonces x es igual a 125 metros. Entonces 125 es un punto crítico, pero yo no quiero el punto crítico, yo quiero el máximo porque mi área tiene que ser máxima. Entonces checo yo rápidamente, como lo he estado haciendo cuando busco puntos críticos, y sustituyo dos valores cualquiera en mi derivada que me puedan ayudar a ver si es un máximo o es un mínimo. En este caso mi derivada es esta. Voy a sustituir yo un 0 y un 200. El 0 me da 500, que es positivo, y el 200 me da menos 300, que es negativo. Entonces puedo ver yo que mi función crece, llega a 0 y decrece. Entonces 125 sí es un máximo. Entonces quiere decir que yo voy a tener un área máxima. Entonces eso es nada más x. Pero si yo quiero determinar las dimensiones del corral es x y y. Entonces me regreso para contestar mi pregunta. Mis dimensiones es x tiene que ser 125 metros y y tiene que ser 500 menos 2x, que son 500 menos 2 por 125, que son 250 metros. Entonces, lo que contesta mi pregunta es x
y Y. Esas son las dimensiones. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Tenemos el dibujo, tenemos la función de restricción, tenemos la función optimizables, sacamos el punto crítico, checamos que sea lo que yo quiero que sea, máximo o mínimo, y luego me regreso a contestar mi pregunta. En el segundo problema dice se quiere construir una caja con una base cuadrada y solo se tienen 10 metros cuadrados para construirla. Asumiendo que se utiliza todo el material para construirla, determina el volumen máximo que la caja puede tener. Entonces yo tengo una caja cualquiera y lo que me dicen es que la parte de abajo tiene que ser una base cuadrada. Entonces tiene que ser X por X y esta H puede ser la que sea. Y que tienes tú para construirla 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados es un área superficial. Entonces, ¿cómo saco yo el área superficial? Pues tengo la base y tengo la tapa. Son X cuadrada por 2, porque son 2. Los lados que yo tengo son X por H y tengo 4 lados, entonces es por 4. Y esto tiene que ser igual a 10. Esa es una de mis funciones. Ahora, ¿qué quiero yo maximizar o minimizar? Yo quiero el volumen máximo. Entonces, el volumen de esta caja va a ser el área de la base por la altura. Entonces, esta función de restricción me ayuda a mí a que esta función tengo una sola variable. Puede ser la que sea, yo voy a resolver para h y dejar todo en x. Entonces en este caso tengo 4xh es igual a 10 menos 2x cuadrada. H es igual a 10 menos 2x cuadrada sobre 4x. Entonces sustituyo aquí x cuadrada y la h que está con función de x. Entonces simplifico para que mi derivada sea más sencilla. Entonces voy a multiplicar 10x cuadrada menos 2x cuarta entre 4x. Voy a partirla, entonces me queda 10x cuadrada sobre 4x menos 2x cuarta sobre 4x. Entonces tengo 5 sobre 2 por x menos 1/2 de x3. Y esto es mi volumen. Y ya teniéndola muy sencilla, ya empiezo yo a derivar. Entonces tengo b' que es igual a 5 medios menos 3 medios de x cuadrado. Y esto lo iguala a 0 para sacar el punto crítico. Entonces resuelvo para x, que va a ser 5 medios por 2 tercios. La raíz cuadrada. Y esto me sale 1.29. Entonces 1.29 es mi punto crítico. Vamos a ver si es un máximo, porque yo quiero un volumen máximo. Entonces tengo 1.29, la derivada es esta. Entonces voy a checar yo el 0 y voy a checar el 2. Entonces con 0 tengo positivo y con 2 tengo negativo. Quiere decir que sí tengo un máximo. Entonces, yo ya tengo una dimensión. La otra dimensión que a mí me falta es la h. Entonces, la h es igual a 10 menos 2 por 1.29 al cuadrado sobre 4 por 1.29. Entonces, si yo resuelvo esto, me sale que la altura es 1.29. Quiere decir que mi caja tiene un volumen máximo cuando es un cubo.
Entonces, lo que me están pidiendo es el volumen máximo. Pues el volumen máximo va a ser con mis valores optimizados. Entonces me queda 1.29 al cuadrado por h, 1.29, pues quiere decir que es 1.29 al cubo. Entonces 1.29 al cubo te da un volumen máximo de 2.15 metros cúbicos. Entonces, este es el resultado que estábamos buscando. Para el tercer problema ya le podemos ver más como que más lógica, ¿no? Entonces otra vez primero hacemos el dibujo, luego sacamos las ecuaciones, luego sacamos el punto crítico y luego nos regresamos a contestar la pregunta. Dice, un diseñador necesita un recipiente cilíndrico que tenga un volumen de 1.5 litros. Determina las dimensiones del recipiente que minimice el material utilizado. Cuando nosotros hablamos de material, estamos hablando de área superficial, porque pues el área superficial es la piel, es con lo que vas a construir. Entonces, un recipiente cilíndrico tiene nada más dos dimensiones, una que es R y otra que es H. Entonces, minimiza el material utilizado, quiere decir que tienes que tener un área superficial mínima. Entonces, esto es lo que queremos saber. ¿Cuál es mi restricción? Que el volumen tiene que ser igual a 1.5 litros. Yo no puedo trabajar con litros porque los litros no te dan metros, es otro tipo de medida, pero yo sí lo puedo cambiar a centímetros cúbicos. Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces quiere decir que el volumen que yo tengo que tener es de 1500 centímetros cúbicos. Entonces así ya puedo trabajar para que me den medidas de centímetros o de metros o de pulgadas o lo que sean, medidas lineales. Entonces 1500 es mi restricción y el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Eso va a ser el volumen. El área superficial es diferente. Si nosotros abrimos un cilindro, nos damos cuenta que tenemos un rectángulo y dos círculos. Entonces el área superficial es pi por radio al cuadrado y esto va a ser 2 pi por radio, que es la circunferencia, por la altura. Entonces ya para armar mi función es 2 veces pi por radio al cuadrado por los dos círculos que tengo más 2 pi por radio por h, que sería la parte de en medio. Esto es igual al área superficial y esa es la función con la que yo voy a trabajar. Otra vez, aquí tenemos R's y H's revueltas. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a resolver para la H. Entonces, H es igual a 1500 entre pi por radio al cuadrado. Y la traigo a mi área superficial. Entonces, tengo 2 pi por radio al cuadrado más 2 pi por radio por 1500 entre pi por radio al cuadrado. Y voy a simplificar, ¿no? Entonces, esta cancela esta me cancela una. Entonces, me queda que el área superficial es igual a 2 pi por radio al cuadrado más 3000 entre R. Y esta es la que yo voy a derivar. Entonces, me va a quedar 4 pi por radio. Acuérdense que esto es 3000 R a la menos 1. Entonces me va a quedar menos 3000 R a la menos 2, que se va para abajo. Entonces me queda 0 es igual a 4 pi R menos 3000 entre R cuadrado. Y ya resuelvo. Tengo 3000 entre R cuadrada es igual a 4 pi por radio. Entonces tengo
que 3000 entre 4pi es igual a r al cubo. Entonces ahí yo ya puedo simplificar. La r va a quedar la raíz cúbica de 3000 entre 4pi. Entonces yo tengo una r igual a 6.20 centímetros. Entonces checo si ese 6.20 es un mínimo. Y ese 6.20 yo lo voy a comparar con 1 y lo voy a comparar con 7. Mi derivada es esta. Entonces por eso no puedo compararlo con el 0 porque el 0 no le va a dar en la división. Entonces el 1 me sale mínimo, el 1 me sale negativo y el 7 me sale positivo. Acuérdense que es poniendo estos números en la primera derivada. Entonces si yo voy de menos a más, quiere decir que este sí es un mínimo. Entonces, pues ya llegué al resultado, ¿no? Entonces, lo que me preguntan a mí es determina las dimensiones del recipiente. Entonces, las dimensiones de un cilindro van a ser 2. Va a ser el radio, que ya lo tenemos, el radio, que es igual a 6.20 centímetros, y la altura, que nada más me toca sustituir. Yo dije que la altura son 1500 entre pi por radio al cuadrado, entonces serían 1500 entre pi por 6.20 al cuadrado. Eso me da una altura igual a 12.42 centímetros. Entonces esto y esto son mis respuestas.